Debemos ser claros y con el inmenso respeto a su dignidad y a usted como dama, yo le digo que no he percibido nada de su mensaje. Un lenguaje genérico muy difuso que no encuentro yo que me quede en el cernido de sus palabras. Yo quisiera que hubiera un nivel de mayor concreción, que usted en su participación nos relatara un poco más las decisiones que debe saber al interior del gobierno nacional con nuestra salomónica canciller, que está obsesionada con el Parlamento andino. ¿Qué decisiones realmente o hacia dónde tienden las decisiones que va a tomar a sugerencia de la comisión? Uno ve aquí en estos documentos que le entregan a uno. No sé si parlamentario, la metodología. Punto de orden, presidente, estoy en él porque hay que ordenar eso. Sí, no podemos dejar que nos digan unas cosas genéricamente y nos quedemos tal cual. Sí, sí, hay punto de orden, presidente, yo le ruego me respete el uso de la palabra. Preguntas, señor parlamentario. Sí, no sé, está. No, yo quiero recabar sobre la doctora, lo dicho por la doctora Claudia, que a mí no me queda nada claro de lo que ella ha dicho. No sé si... O sea, lo único que estamos de acuerdo es que no hay de acuerdo de lo que ella ha dicho con lo que yo pienso. Sí, pero para eso tenemos nuestro tiempo en el debate parlamentario. Pero es que la doctora Claudia de Norbay, entonces luego hablo solo. Espero que nos escuche. Disculpe, parlamentario, vamos a escuchar la exposición de los ponentes y luego va a haber el debate parlamentario. Presidente, yo respeto sus decisiones, no estoy de acuerdo con ellas, porque eso es lo habitual. Hablan y se van y después nos quedamos hablando solos. Muchas gracias, presidente. Espero que nos escuchen a los parlamentarios. No sé si punto de orden, porque vamos a moción previa. Presidente, del mismo modo, saludarlo y desearle el mejor de los éxitos. Y sé que va a ser así. La cuestión previa, presidente, es de que cada ponente que empiece a exponer, de inmediato se abra una rueda de preguntas. Porque si no, presidente, quedamos en lo mismo. Al final sale el expositor, porque tiene algo que hacer, y se pierde el debate. Yo creo que va a ser mucho más fructífero que de inmediato empiece una exposición, se abre el debate y luego se termina y se sigue con el siguiente orador. Eso lo hago por pedido de cuestión previa. Bueno, estaba una metodología de exposición y luego un debate parlamentario. Si ustedes plantean otra metodología, estamos dispuestos a escuchar en el marco de la democracia. Si la mayoría pide que sea exposición y preguntas, lo haremos. Parlamentaria, punto de orden. Sí, simplemente, compañero presidente, buenos días con todas y todos, desde luego, para apoyar la propuesta realizada por el compañero parlamentario, entendiendo y ratificando que se trata de un tema muy conexo en el que va a ser las exposiciones de cada uno de los invitados, pero de todas maneras se trata también de posiciones de países. Y lo que quisiéramos más bien es ir discerniendo y conociendo y precisando cuál es la posición de cada uno de los países. Entonces, por lo tanto, apoyar la propuesta de que luego de cada intervención abramos un espacio de preguntas que nos permitan luego en el debate parlamentario articular con el resto de exposiciones. Lamentablemente, esto tiene que ser así por la experiencia que tenemos. Yo quisiera pedir la mayor comprensión a la mesa directiva, porque ya nos ha sucedido muy frecuentemente que luego de las exposiciones no tenemos a quién preguntar. Entonces aquí lo que se trata es de manifestar el máximo respeto diría yo, a este encuentro de esta corresponsabilidad que tenemos frente a una situación que estamos interesados todos. Por eso es que quisiera ratificar el apoyo a la propuesta realizada por el compañero. Muchas gracias. Si están de acuerdo los parlamentarios, abrir una rueda de preguntas de unos 5 minutos, no debate. Entonces, si es así, nosotros como mesa vamos a dar esa apertura pidiendo las debidas
disculpas a los ponentes porque estaba previsto la ponencia y luego el debate parlamentario, con lo cual vamos a dar una rueda de preguntas de 5 minutos, con lo cual tendría la palabra el parlamentario Oscar Arboleda, que estaba en uso de la palabra, y le pido las debidas disculpas porque teníamos una metodología y ahora el tratamiento de abrir una rueda de preguntas. Tiene la palabra la parlamentaria Arboleda. Gracias, presidente. Mire, yo tengo mucho que decir en este debate. Seguramente en horas posteriores deberán escucharme un poquito más largo. Pero yo sí quiero, y doctora Claudia, digo claramente, con inmenso respeto a ustedes por lo que vale y significa y es, pero es que no nos dijo nada. Por favor, yo le hago una sola pregunta: ¿qué es lo que quiere el gobierno del doctor Santos y nuestra salomónica canciller con el Parlamento andino? Es que yo veo que con el único órgano popular, organismo popular de la región, pareciera que aquí estamos sacrificando todo lo que sea democrático para quedarnos fortaleciendo el presidencialismo. Aquí dice reestructuración de las AIS, es que es hasta cínico esto. Se recomienda su migración al Parlamento Suramericano. ¿Qué es eso? El Parlamento, el UNASUR, es un foro consultivo y el Parlamento andino es un organismo supranacional con una estructura que viene desde la Junta del Acuerdo de Cartagena, desde el Tratado de Trujillo, desde 1996. UNASUR es una sigla consultiva y política y representativa de los presidentes, ni siquiera de los pueblos, porque al pueblo lo representan quienes hemos sido elegidos. Hemos hecho un esfuerzo de venir aquí. Yo tuve que salir a buscar 120.000 votos para venir aquí, que votaron por mí. Entonces aquí dice migración al Parlamento de UNASUR y se mantienen todas las demás instituciones. Parece que aquí hay una fijeza, una obsesión por el Parlamento andino, y todo lo demás queda, pero no fueron obsesionados, dejando 2 años la Secretaría General de la CANE encargada, sin hacer nada, y todo es Parlamento andino. El Parlamento andino tiene muchos gastos, pero doctora Claudia, se nos olvidan los gastos de la Cumbre de las Américas. 62.000 millones de pesos se gastó la Cancillería, solamente la Cancillería, fuera de lo que pudo haber invertido, gastado la Policía, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio del Interior. 62.000 millones de pesos. Y aquí hay mucho gasto con 3.500 que pagan unos parlamentarios a través del Senado. Y también, señor presidente, que aquí estamos hablando o hay democracia, que también cuesta, o el tema es costos, o el tema es democracia. Es lo que tenemos que ver, y la democracia cuesta. Entonces yo le hago esa pregunta a la doctora Claudia: ¿qué es lo que quiere concretamente la señora canciller y el gobierno del doctor Santos, que son quienes más insisten en acabar con el Parlamento andino? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la estructura que quieren dar? ¿Dónde quieren y cuándo quieren acabar con eso? Si es que así lo quieren, porque nosotros estamos escribiéndole al presidente. Aquí tengo todos los documentos, muchos de ellos sin respuesta, desde el 2011. A los 5 meses de haber llegado aquí ya estábamos escribiéndole al presidente para que nos hiciera la atención de recibirnos. Se reúne con las FARC, se reúne con el uno, con el otro, pero con 5 parlamentarios demócratas que hicimos el esfuerzo popular para venir aquí, no nos ha querido siquiera atender, ni él ni la canciller. Entonces yo sí quiero pues que dejar pues que, mire, que si ella está apasionada y el gobierno está apasionado, nosotros también tenemos el derecho de apasionarnos para defender. No estamos aferrados a ninguna silla aquí. Lo que queremos es que nos pongamos de acuerdo
nos pongamos de acuerdo. Porque hasta ahora lo único que estamos de acuerdo es en el desacuerdo, doctora Claudia. Estamos en desacuerdo con la forma como han tratado y a través de los medios, con 1.600.000.000.000 de pesos que invierte el gobierno nacional, eso parece que no es gasto, en publicidad, y entonces todos los medios sobre nosotros, y eso no es gasto, 1.600.000.000.000 de pesos en gasto de publicidad, y vamos a acabar los niveles de pobreza, modificando la fórmula de la pobreza o acabando con el Parlamento andino. ¿A usted? Gracias. Ya termino y le pregunto nuevamente qué es lo que quiere, qué concretamente, para nosotros saber para dónde vamos, porque hasta ahora yo estoy frente a este micrófono vetado. Gracias, parlamentario. Tiene la palabra el parlamentario Hildebrando Tapia. Gracias, presidente. Presidente, tengo algunas inquietudes, al igual que el parlamentario Óscar Aurea, la doctora Zambrano, en razón de que la doctora Zambrano viene en representación del Ejecutivo, en representación del gobierno de Colombia. Y Colombia es quien inicia este proceso de reingeniería cuando fue presidente pro tempore. Entonces, si Colombia da esta iniciativa, es como cuando uno contrata un servicio, lo primero es que le das las pautas a quien contratas, cómo quieres el diseño de ese proyecto o cómo quieres realizar ese proceso de reingeniería y en base a qué. Entonces mi primera pregunta sería, ¿cuáles fueron los parámetros o las propuestas o las ideas que le dieron a estas dos instituciones? Segundo, en razón de que cuando se hace ya estos estudios, tanto por la Getúlio Vargas y la CEPAL, hubo mucho desconocimiento. ¿Y por qué digo esto? Hubieron muchas reuniones aquí en el Parlamento y más venían a consultarnos que tener un conocimiento claro de lo que es todo este proceso de integración. Y luego hacen algunas recomendaciones como integrarnos al UNASUR. Entonces yo no sé, y esta es la segunda pregunta, si Colombia es de la iniciativa de que la CAN trate de unirse al UNASUR, cuando el UNASUR no tiene ni un parlamento, no funciona, es una reunión de café de los presidentes, donde ellos toman algunos acuerdos, pero que no tiene ningún organismo interno, estructural, que esté funcionando de forma dinámica, como sí lo tiene el Parlamento andino. Y luego también, dentro de este proceso, de este estudio, lo que quisiéramos saber, si esto nace de parte de los consultores, imagino que algún presidente o la presidencia pro tempore de Colombia hizo esta propuesta. Entonces, ¿quién es el que absorbe? ¿La CAN? ¿O la propuesta es que quieren que absorba el otro bloque, que, reitero, no tiene una mayor estructura? Y el otro tema que también me preocupa, presidente, es las recomendaciones y sugerencias que hacen estos dos organismos, muy respetables, por cierto, imagino, por profesionales de primer nivel, pero que no hay propuestas concretas. Me da la impresión, lo digo con el debido respeto, con el máximo respeto, es a las personas y más personas que tienen representación del gobierno. Y no nos dio una propuesta clara, doctora Zambrano, y lo mismo hacen dentro de este estudio de estas dos instituciones. Porque hacen sugerencias, por decir, cómo mejorar la Universidad Andina, cómo mejorar el tema administrativo, cuando son cosas que lo ha creado el propio Parlamento andino, en medio que quizás
de algunas debilidades y muchas fortalezas, pero que es una institución que está funcionando. Hay una dinámica económica que cada vez está en crecimiento. Hay un intercambio cultural, económico, político, social. Hay muchos logros. Hay muchas instituciones. Pero creo que también es importante tener eso en consideración. Y el otro tema, presidente, que creo que es el tema que más preocupa. Dentro de las recomendaciones hay algunos temas donde tocan ya al Parlamento andino, donde sugiere que debemos hacer algunas cosas para levantar la imagen. Eso es inaceptable, por una sencilla razón. Nosotros somos elegidos por el pueblo a través del voto popular. Somos partidos, somos políticos y nuestras constituciones son muy claras. Nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo. Eso es quebrar el principio de la democracia y de las constituciones, lo que es las plenas libertades. Entonces, presidente, cuando hay, inclusive también se equivocan, porque dentro de las recomendaciones dicen de que el Parlamento andino, para mejorar su imagen, debe ver más en temas sociales o en otro tipo de temas, pero cuando todos esos temas lo estamos trabajando y lo estamos haciendo eficientemente, con mucha dedicación, con mucho compromiso.